Muy bien. A ver, ¿me escuchan bien ahí, verdad? Sí, Ok. Bueno, el, eh, creo que el miércoles pasado comencé a hablar un poco acerca de, uy, perdón que se movió esto, el Señor Jesucristo y su actitud o su capacidad para moverse en medio de todo ese escenario político, digamos, en el cual él vivió, porque es curioso que eso era algo bien complejo, porque como sabemos, Israel en ese momento no era una nación independiente, sino que estaba bajo el control del poder imperial de Roma. Y ellos habían regresado del cautiverio y entonces en ese periodo, cuando los griegos estaban en el control del mundo, ya habían conquistado a los medo persas, que habían derrotado a los babilonios, que habían llevado al cautiverio a los judíos. Entonces, eh, Alejandro Magno les concedió cierta independencia y se estableció esa figura del Sanedrín, que era esa asamblea de 70 ancianos quienes se reunían para organizar ciertas cosas y de la administración del pueblo y tomar ciertas decisiones, castigar ciertas cosas, especialmente las que tenían que ver con la ley de Moisés, pero no podían tomar otra clase de decisiones, no tener un ejército, no, y cosas así. Entonces, aparte de eso, para complicar más las cosas, eh, había un rey que realmente no era rey independiente, ni era judío, Herodes. Él era idumeo de esa raza del desierto ahí después de Berseba, hacia el monte Sinaí. Y de ahí aparecieron tipos bastante astutos y despiadados, especialmente Herodes el Grande, que llegó al trono o a postularse para que Roma lo pusiera, y lo pusieron precisamente porque era despiadado y no tenía compasión ni de sus propios hijos, quienes mató, y hermanos, y cosas así. Entonces Jesús tuvo que manejarse en la relación y en el escenario donde había tres gobiernos, digamos, por falta de uno. Un gobierno imperial de Roma, con un, ¿cómo se llama?, procurador regente, que era Pilato en el tiempo de la muerte de Jesús. Luego un gobierno teocrático, que eran los judíos, con el Sanedrín, y ese gobierno títere de Herodes, que jugaba a su conveniencia y de qué manera mantenerse siempre apoyado por Roma y soportado por los judíos. Ahí estaba Jesús en medio de esto. Y por supuesto, dentro de la sociedad judía había toda esa división de grupos o partidos políticos, podríamos decir ahora, porque habían grupos conservadores como los saduceos, que eran un grupo, los del Sanedrín, normalmente eran gente muy conservadora, del ala más conservadora de los fariseos, y los herodianos también, que igual se mantenían en una posición muy eh, defensiva para mantener el status quo, como los publicanos también. En el otro extremo, un extremo más nacionalista y más revoltoso, revolucionario, diríamos ahora, estaban por supuesto los fariseos, los escribas, que eran los intérpretes de la ley, los que transcribían el texto para copias a las sinagogas. Y por supuesto los celotes, que eran celosos, de ahí viene ese nombre celotes, de celos, eh, eran el ala extrema izquierda, violenta de los fariseos, quienes estaban dispuestos de matar y estaban organizados como
una banda terrorista, un grupo terrorista. Y fueron los últimos en resistir la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70 después de Cristo, y son los que terminaron refugiándose allá arriba en la fortaleza de Masada. Hay una película de esto de hace varios años que habla de cómo ellos se refugiaron ahí. Terminaron quitándose la vida para no permitirle a Roma el sabor de la victoria después de haber hecho esa rampa para subir ahí arriba. Así es que este es el escenario. Roma, Sanedrín, Herodes y la sociedad judía dividida en todos estos grupos a donde Jesús tenía que manejarse con las diferentes leyes o imposiciones, usos y abusos que estos grupos hacían. Era preguntado frecuentemente acerca de Roma, acerca de los fariseos, acerca de los, o la palabra de los saduceos. Así es que no era fácil. Y sin embargo, Jesús dio un ejemplo de cómo honrar a los gobernantes, aceptando que el gobierno, las autoridades, no digo los que ostentan la autoridad, sino las autoridades, la estructura esa que organiza la sociedad humana ha sido determinada por Dios, en algunos casos soportada por Dios, debido a los abusos que conocemos, como por ejemplo el Tercer Reich en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y hasta que en sí mismo se destruyó por los errores cometidos en su ambición de conquistar el mundo. Y como decían ellos, el Tercer Reich durará 1000 años. Y bueno, no les alcanzó más que para 6 años, algo así. Entonces Jesús se manejaba en esto y reconocía y jugaba según las reglas. No quiere decir que estaba de acuerdo con el carácter moral de Herodes, ni los abusos de los romanos, que era realmente un gobierno de botadura, autoritario, etcétera, y inhumano. Algunos de ustedes tal vez vieron la película aquella de Ben-Hur, donde la madre y la hermana de Ben-Hur terminan metidos en ese calabozo, en los sótanos de la fortaleza Antonia, que era la fortaleza romana, el cuartel, donde se acuartelaban las tropas de ellos en esa zona. Y pasaron ahí metidas por años, desde que las apresaron por el problema aquel de la teja que cae de la casa. Y Mesala encuentra la oportunidad para vengarse del desprecio que le había hecho su amigo. Y estas mujeres fueron tiradas ahí en esa celda húmeda, oscura, y cuando fueron a abrirlas se encuentran leprosas. Así era Roma. Y muchos otros metidos ahí. Entonces, que Jesús haya honrado la institución del gobierno, de autoridad, no quiere decir que estaba de acuerdo con lo que era el carácter moral de decisiones que tomaban o cómo eran los personajes. Pero cuando le preguntaron si era lícito dar tributo a César, como dije el miércoles pasado, pues dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando le preguntaban acerca de los fariseos, o ellos venían y los acosaban, decía, hay de vosotros sepulcros blanqueados. Ahora, eso no era un insulto, era una descripción. Eso es lo que estaba usando Jesús, una figura de lenguaje para describir lo que era. Y era blanco por fuera, sucio por dentro, como son las tumbas blanqueadas. Entonces, nos mostró Jesús cómo la autoridad debe ser honrada y mantenida, sostenida. Habló de los tributos y
Pablo también decía que hay que pagar al que debemos, lo que debemos a quien es debido, al que tributo, tributo, paguen los tributos. Y a quien había que pagarle era al gobierno de Nerón, que al final fue Nerón el que decapitó a Pablo. Otro tipo execrable fue que él quien abrió el vientre de su madre, Agripina, quería ver cómo era ahí adentro donde él estuvo por 9 meses. Loco. Y su depravación moral también. Y Pablo pide que se ore por las autoridades, los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque es el orden, la estructura establecida por Dios. De otra manera, ¿qué queda? El gobierno de 8 millones de personas en el mundo. Y entonces ahí, con la anarquía de 8.000 millones, mejor un mal gobierno que ninguno. Esa es la idea. No es lo ideal, pero es el menor de los males. Todo eso no se consiguió el hombre cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Dios había ofrecido primero lo ideal, que era él iba a gobernar, él iba a dirigir, él iba a instruir. Adán y Eva escogieron desobedecer. Entonces Jesús trabajó, vivió y ministró, estableció durante los 3 años y medio de su vida el proyecto que cambiaría el mundo. El tercer Reich durará 1.000 años, no, 6 les alcanzó. Cristo tiene 2.000 años ya y va para postularse a otros 1.000 en el milenio y luego para la eternidad. Y en 3 años y medio, en medio de esa confusión política, esa mezcla de unos y otros, Jesús allí trabajó y engendró el movimiento más grande en la historia, que cambió la historia del mundo. Y ha cambiado vidas a través de 2.000 años y sigue cambiando vidas. Eso sí es entender que no somos llamados a protestar, a denunciar. Por supuesto, si me piden opinión y la puedo dar sin pasiones, sin ofender, sin decir, no, que esos son unos corruptos. Pues corruptos, corrupto es el corazón humano, no tiene que ver con un partido político o una ideología. Tiene que ver con el corazón del hombre que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y de donde salen todos los hurtos y homicidios y mentiras y blasfemias y fornicaciones. Jesús dijo eso. Y sale y contamina al hombre. Y ningún gobierno tiene un plan para transformar el corazón del hombre. Solo quieren cambiar los dibujos y las luces y los nombres de calles y la parte física. Pero el corazón sigue igual y así va el mundo. Hace unos años vi una estadística de Suiza, por ejemplo. Suiza es un paraíso, por eso se dice, oh, la Suiza de Centroamérica, decían antes hablando de Costa Rica, hablando del nivel educativo y de la ambiente de seguridad y todo eso que había. Cuando yo oía eso eran los años 60, 20 años después, Costa Rica estaba comenzando a tener problemas de seguridad y de delincuencia. Pero en los años 60 se decía la Suiza de Centroamérica. ¿Por qué? Porque Suiza es un país con prosperidad, ordenado, limpio, sistema social que respalda las necesidades de la gente y todo eso. Y Ginebra, si no recuerdo mal, Ginebra era. Tenían, creo que 5 suicidios cada día. La gente se quitaba la vida aburrida. No pasaba nada emocionante. Una señora, esposa de una conocida mía, casada con un amigo mío, ella era suiza y vino su hermana a visitarla aquí a El Salvador. Estuvo como 2, 3 meses, algo así. Creo que ella estaba jubilada allá en Suiza. Y vino para estar con su hermana, que también era suiza.
y había tenido que venirse para acá, pues estaba casada con un salvadoreño, así que terminó. Y entonces, un día fueron a tomar, me contaron, un café y donas ahí al Mr. Donut de la Salvador del Mundo, de la Campana. Y entonces estaban hablando y de repente la hermana le dijo a esta amiga que vivía aquí, ¿sabes qué estoy pensando? Quiero venirme a vivir acá a El Salvador. Y la que vivía acá se le queda viendo y le dice, ¿qué estás diciendo? Yo estoy aquí porque estoy casada con Rafael, pero quisiera estar allá en Suiza. ¿Por qué quieres venirte aquí? Y entonces le dijo esta señora, es que mírale, allá en Suiza no pasa, mira eso ahí, ese señor que casi lo atropelló ese autobús, y mira esa señora que le está gritando a la otra allá, y mira ese señor que va colgado ahí del microbús que viene de Santa Tecla que casi se cae. Eso no pasa en Suiza, le dice, porque allá todo están, yo he estado ahí todo, una vez en Suiza, hace 40 años, todo tan apacible, pacífico, los policías están dormidos en las bancas de los parques porque nada pasa. ¿Y por qué se quitan la vida? Porque hay un vacío en el corazón de ellos. Y eso no lo puede componer ningún sistema, ni socialismo, ni comunismo, ni derecha, ni izquierda, capitalismo, nada. Puedo pensar también en el ejemplo de Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y estando allí, Nabucodonosor se enferma, muere después de varios años, que Daniel llegó a ser uno de sus consejeros, y entonces viene Belsasar. Y Belsasar es ese rey tonto que hasta manda a traer las copas del templo que había traído su padre para beber en ella, emborracharse. Y sale esa mano escribiendo en la pared que todos hemos leído la historia. Y esa noche los medo persas conquistan Babilonia. Y entonces Daniel ahora está saliendo de un reino imperialista para entrar en uno oligárquico, porque así se gobernaban los medo persas, por un grupo, no un tipo, un fulano, porque ellos eran medos y eran persas, era una combinación, una alianza étnica. Y Darío, Ciro, y allí estuvo Daniel. Por lo menos vemos que sobrevivió a 3 gobernantes. Y eran paganos. Y el respeto de Daniel a los emperadores, a los reyes, y a la vez mantenerse firme dentro de los mandatos del Señor le permitió poder trabajar, ser testimonio y diríamos ahora alcanzar a Cristo, a Nabucodonosor y a Darío. Así es que Jesús nos muestra cómo honrar a las autoridades. Primero pagando los impuestos, como dije antes. Los paga cuando se los vienen a cobrar en Capernaum y manda a Pedro a pescar y de ese pez que sacó, sacar un estatero que era por el equivalente al impuesto de él y de Pedro. Así que hasta le alcanzó para invitar a Pedro los impuestos y pagarlos. También Jesús creyó en influenciar al gobierno por medio de un impacto en la vida de sus líderes. Por ejemplo, Mateo, que era un recaudador de impuestos. Y estos tenían su influencia porque tenían dinero. Y lo llama para ser parte de su grupo. Y Saqueo también lo evangeliza, acepta a Cristo y devuelve cuadruplicado lo que había defraudado a alguien. Nicodemo era el miembro del Sanedrín y también fue tocado por Jesús y alcanzado al final de su vida. El noble que vino a buscarlo para que sanara a su hijo y el otro que le buscó para que sanara
a su siervo. Chuza, su mujer Juana, era del grupo de mujeres que apoyaban a Jesús. Y este hombre, Chuza, era intendente, ministro de Hacienda de Herodes. Y su mujer está siguiendo y financiando el ministerio de Jesús. Así es que por moverse sabiamente dentro de esa estructura, ese círculo complicado por 3 líneas de gobierno, en un territorio tan pequeño, pueblo chico, infierno grande, pero Jesús supo de qué manera, con sabiduría, con gracia de Dios y con su fe puesta en Dios, no en que las próximas autoridades, el próximo sumo sacerdote sea mejor que este Anás, y el próximo fue el que lo mandó a crucificar por medio de Pilatos. No tenía esperanza en eso. Su esperanza estaba puesta en su Padre, que era el soberano al final, y que a quien pertenece realmente el poder, la gloria, la honra, las riquezas, y va a entregar a Jesús. Así es que creo yo que nosotros de igual manera podemos ser ejemplos, debemos ser ejemplos, mostrar cómo respetar las autoridades. Lo merezcan o no, ese es su problema. Ellos son los que tienen que responder por qué no se hicieron merecedores, por qué no honraron el respeto que recibieron de parte nuestra. Suficiente tienen para dar sus cuentas por eso. Pero mi deber es honrarles, respetarles, orar por ellos, como dijo Pablo, y no olvidar que al final de todo es Dios quien responde. Cuando se equivocó Darío por haberse arrebatado con soberbia para firmar ese decreto que nadie podía pedir a nadie que no fuera a él, le endulzaron el ego, lo pusieron en una trampa. Pero al final de todo eso, cuando Daniel va al foso de los leones, Dios lo guarda ahí. Y lo mismo Elías cuando anda huyendo de otro rey abusivo de su poder, influenciado por su mujer, Jezabel. Y Dios le proveyó sus necesidades por 3 años y medio. Y al final fue él quien determinó cuándo llovía, cuándo no llovía. Porque al final de todo el poder y la autoridad está en Dios, el poder que realmente cuenta, la autoridad que realmente vale en el universo de Dios. Así es que vamos a continuar con esto el próximo miércoles para ver otras cosas que Jesús hizo para manejarse bien honrando a las autoridades. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde y ponemos en tus manos la empresa y cada uno de los empleados y sus familias, por la protección sanitaria para cada uno, por la protección de la vida, de la integridad, por aquellos que andan en las calles manejando. Protégeles, Señor, y bendice toda la gestión de la empresa en esta tarde y el resto de esta semana. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén. Hola. ¿No está Israel conectado? A ver. Hace rato que no, tiempos que no lo veo ahí, como no le queda tiempo, está atendiendo a algún cliente o... Pues, no lo veo, solo a Oscar, Elías y Gilberto, dice aquí, Adielito. A ver, si alguien aquí oculto, no. Al menos que le avisen de que para que se conecte, que estemos juntos. No es la hora libre de él, por eso. Así es, ¿no? Él sale a comer antes. Ajá. Pero algunas veces quizás fuera bueno cambiársela. Buenas veces, bueno. Ok. Que el Señor nos bendiga y que nos anime a que implementemos y estemos juntos en esta reunión. La única que tenemos cada semana, y ahí
preferimos vernos y lo poco que pasa ahí queremos vernos. Que todos tengamos el interés en hacer lo que debemos de hacer. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Ovidio. Saludos. Buenas tardes. Gracias.